Comenzamos este módulo con el desarrollo de las garantías personales. En el módulo anterior hemos cubierto lo relacionado con las garantías reales, que es aquel tipo de garantía que versa sobre bienes, y en esta oportunidad vamos a analizar las garantías que versan sobre personas. Sin embargo, como una primera aproximación a este tema, resulta indispensable que entendamos la regla general en materia de obligaciones que son con pluralidad de acreedores o bien con pluralidad de deudores. Así pues, entenderemos en este momento un concepto denominado el de las obligaciones simplemente conjuntas, lo que constituye la regla general en materia de pluralidad de sujetos en una obligación. Conforme al artículo 1382 se dice, en general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o a su cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, solo tiene derecho para demandar su parte o su cuota en el crédito. En el caso de un sujeto único, un acreedor único, pues, por ejemplo, en este caso, el acreedor le ha prestado $300 al deudor, y esto significa que el deudor le debe $300 al acreedor. Aquí no hay mayor cosa con que romperse la cabeza, por cuanto es bastante claro el hecho de una persona y otra persona, pues donde está claramente delimitado quién es acreedor, quién es deudor y cuánto se debe. Pero ¿qué tal si en lugar de tener un solo deudor, tiene dos y le presta $300 a los dos? ¿Qué es lo que la ley dice en esos casos? Pues tal y como mencionamos en el artículo que acabamos de leer, lo que dice es que cuando yo le presto a una pluralidad de personas, es decir, dos personas llegaron, me pidieron que les prestara $300, pues eso significa que cada uno le toca su respectiva cuota, es decir, en este caso se dividiría entre dos acreedores, 150 y 150 para cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como acreedor le puedo ir a cobrar a uno de ellos, pero no le puedo cobrar más de su respectiva cuota. Entonces, si de repente llega uno y me paga 150, pues el otro seguirá debiendo los 150. Pero yo no puedo exigirle al que me llegó a pagar que pague la parte del otro que no ha pagado, cancelado todavía. Aumentémoslo a 3, hagamos el mismo ejercicio. En el caso de una obligación simplemente conjunta, que es lo que constituye la regla general en materia de obligaciones civiles, si yo le presto $300 a 3 deudores, significa que cada uno de ellos me debe $100 a mí. Ojo, aquí estoy prestándole una colectividad. Yo no es que le haya prestado $100 a cada uno, yo le presté $300 al grupo como tal. Este grupo como tal me debe responder cada uno con la cuota que le toca, con su respectiva porción. Y en este caso, al ser 3, pues se divide entre 3. Y es ahí la explicación más sencilla y más básica de las obligaciones simplemente conjuntas. Nuevamente diagramando, cuando uno de ellos paga, pues simple y sencillamente se le descuenta, pero quedan los demás obligados, pero no por la totalidad, sino que por su respectiva cuota, es decir, $200, y entonces a uno le cobro 100 y al otro 100. Dicho lo anterior, entramos ahora a la excepción en materia civil, que no obstante ser la excepción en materia civil, en materia mercantil, al contrario, constituye la regla general. ¿Y cuál es esto? Pues la antítesis de las obligaciones simplemente conjuntas. Es el caso de las obligaciones solidarias o in solidum. En la práctica se suele utilizar el concepto de codeudor solidario y en algunas oportunidades a los fiadores, que lo vamos a ver después, también se le pone el epíteto de solidario para efectos de ver cómo va a afrontar esta obligación frente a terceros. Así pues, entremos al conocimiento de las obligaciones solidarias o del tema de los codeudores solidarios. No vamos a hablar en este módulo de los acreedores solidarios porque no es una situación que vamos a encontrar con mucha frecuencia, así que nos vamos a enfocar en el aspecto de la garantía. Yo como acreedor
ver cómo funciona cuando alguien adquiere una deuda por solidaridad a mi favor. Dice el artículo 1382 que leímos anteriormente. No leímos la primera parte, pero vamos a comenzar con esta parte que continúa después de lo que ya leímos. La primera parte pues dice cuál es la regla general, simplemente conjuntas. Y continúa diciendo, pero en virtud de la convención, o sea de los contratos, del testamento o de la ley, puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda. Y entonces la obligación será solidaria o insólidum. Sin embargo, la solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos que no lo establece la ley. Así pues, en materia civil vemos que la regla general es lo simplemente conjunto y lo excepcional que debe ser puesto expresamente y debe ser puesto por razón de contrato, por testamento, por la ley, se puede hacer que a cada uno de ellos responda de forma solidaria. ¿Y qué significa responder de forma solidaria? Significa que cada uno de los deudores va a tener la obligación de cubrir el 100% de la deuda. Dice el 1385 y después vamos a pasar con un gráfico. El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente o contra cualquiera de ellos a su arbitrio sin que por esto pueda oponérsele el beneficio de división. Beneficio de división es el que vimos anteriormente en las obligaciones simplemente conjuntas, que el deudor tiene el derecho o el beneficio de poder dividir la cuota pro rata. Pues en el caso de las obligaciones solidarias no existe este beneficio de dividir la deuda, o lo que se conoce legalmente como beneficio de división. Cada deudor está en la obligación de responder por el 100% de la deuda. El acreedor solidario se puede dirigir contra todos al mismo tiempo o puedes dirigirse contra quien sea, pero le exige la totalidad de la deuda. Y esto está obligado a pagarlo. Gráficamente, en el caso de una obligación solidaria, en el mismo ejemplo anterior, tenemos que yo le presté $300 a este grupo, pero bajo la figura de la solidaridad, es decir, son codeudores solidarios. ¿Qué significa esto? Que yo como acreedor puedo cobrarle a este $300, o me puedo dirigir a este para cobrarle los 300, o me puedo dirigir a este para cobrarle los 300. Ojo, no significa que voy a tener derecho a $900, no, son los mismos 300 hasta que me paguen la totalidad de la deuda. Es decir, que si a este, por ejemplo, yo demando a los 3 y solo este tiene algo que yo le pueda embargar, que cuesta $300 y este no tiene nada y este no tiene nada, este no se puede rehusar a pagarme el 100% de la deuda. Es decir, yo puedo exigirle los 300 o el 100% de la deuda a cualquiera de ellos. Nuevamente, eso sí, el que paga, supongamos que en este caso yo le exigí a este el pagar la totalidad de la deuda y este pagó los $300, pues entonces libera de la deuda. ¿Y qué es lo que sucede? Dice el artículo 1393, el deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitado respecto a cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda. Gráficamente, el que pagó la deuda, el que pagó el 100%, se subroga en los zapatos del acreedor, pero con una limitante. Sí, es cierto, se pone en los zapatos de él, pero ya no va a exigir la totalidad de lo que pagó, sino que aquí se rompe la solidaridad, se pone en los zapatos de él y se dirige contra los que no pagaron, pero quitándole su parte. Porque como la ley dice, con la limitante de pedirle a cada uno su cuota, es decir, teníamos solidaridad y el acreedor solidario se pudo dirigir contra cualquiera de nosotros por 300. Llegó uno de ellos, pagó el 100%, extinguió la obligación, se puso en los zapatos del acreedor, descuenta su cuota y a cada uno de los que faltan le reclama únicamente su cuota. Aquí sí, para estos, para el efecto interdeudores, puede existir un beneficio de división porque cada uno de ellos
va a estar obligado a pagarle a su codeudor, pero solamente su cuota y descontando, por supuesto, la cuota del codeudor correspondiente. Con esto agotamos prácticamente el tema de la solidaridad para cuando ustedes hablen de codeudor solidario. Prácticamente cuando ustedes están obteniendo esta garantía, lo que están obteniendo es la posibilidad de reclamar la totalidad del patrimonio, más bien la totalidad de la deuda a cualquiera de sus deudores. Y en el caso que usted se constituya como codeudor solidario de una persona, tenga claro que usted está poniéndose en el frente de batalla, en la primera línea, dándole al acreedor la oportunidad ya sea de demandarlo o al mismo tiempo, o igual, puede demandarlo usted y no demandar a la otra persona. Así de fuerte es la garantía solidaria y por eso tiene mucha preferencia entre las personas porque da bastante garantía a los acreedores. Como les mencionaba también, en el caso de la solidaridad en materia mercantil suele ser, a diferencia de materia civil, la regla general. Cosas a tomar en cuenta. Entramos ahora pues a los fiadores, que el fiador es diferente de un codeudor, porque en tanto el codeudor está en la primera línea de fuego, el fiador no lo está, a menos que se trate de un fiador solidario, en cuyo caso pues ahí sí aplica la solidaridad en los mismos efectos de lo anterior. Veamos pues el contrato de fianza. Dice el 2086 del Código Civil: la fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte si el deudor principal no la cumple. La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador. O sea que puede haber el fiador del fiador. Bueno, cosas interesantes. Primero, la palabra accesoria. La fianza accede a una obligación principal. En segundo momento, tenemos que se trata de una obligación ajena. Cuando yo soy codeudor solidario, aunque en realidad solo le esté ayudando al amigo, la obligación cuenta como que fuera mía, como que fuera propia. En cambio, al ser fiador, la obligación es ajena. Y aquí tenemos también una dicotomía, porque se habla de deudor principal. Eso significa que el fiador no es un deudor principal, el fiador es un deudor secundario. Además de esto, señala el artículo 2092 que el fiador puede estipular con el deudor una remuneración pecuniaria por el servicio que le presta. Y de hecho, este es el negocio de las casas afianzadoras. Hay gente que cobra por otorgar fianzas. Esto es así. Por ejemplo, yo necesito tener una garantía inmediata, pues yo me pongo de acuerdo con la casa afianzadora, otorgo una fianza a mi favor y se convierte en deudor de mi obligación. Otra cosa importante, que en el 2093 el fiador no puede obligarse a más de lo que debe el deudor principal, pero puede obligarse a menos. ¿Qué significaría esto? Que yo puedo dar un fiador no por el 100% de mi deuda, sino que por un 50% de mi deuda. Yo podría ofrecer 2 o 3 fiadores, cada uno de ellos comprometiéndose a una parte de la deuda. Ya será el acreedor el que lo acepta o no lo acepta. Así pues, gráficamente hablando, tenemos en la primera línea de fuego a los deudores. Y en la segunda línea de fuego tenemos no a los deudores principales, sino que al fiador, o que podría considerarse como de tipo secundario. Y esta gran barrera protectora que se llama beneficio de excusión. Este beneficio de excusión es algo exclusivamente en favor de los fiadores, en virtud de lo cual pueden excusarse de pagar en primer término y obligarle al acreedor a que antes de cobrarle a ellos, trate de ver si les puede cobrar a los deudores principales. Aquí pues, ¿cuál sería el caso? Acreedor prestó $300 a estos deudores y le ofrecieron a este fiador. Entonces, este acreedor primero se va a dirigir el cobro contra ellos dos y solo en el caso de que no tengan, entonces se va a ir al fiador, quien puede ejercer el beneficio de excusión y exigirle al acreedor que antes de cobrarle a él, pase por los deudores principales. Gráficamente, lo mismo que acabamos de decir, para que no le cobren. Esto es la protección que le otorga este beneficio de excusión y por eso hemos puesto una especie de barrera protectora.
Dice el 2107. El fiador reconvenido goza del beneficio de excusión, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal y en las hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de la misma deuda. Es la base legal de lo que acabamos de mencionar o explicar como beneficio de excusión. Ahora, en el caso que el fiador, como en algunos bancos hacen, se designe como fiador solidario, es decir, este apellido, solidario, en ese caso desaparece el beneficio de excusión que tenía. Porque ahí está pactando, es cierto, como deudor secundario, pero en solidaridad, es decir, va a podérsele exigir, como cualquier otro, la totalidad de la deuda sin que él pueda ejercer un beneficio de excusión. Así pues, hay una diferencia entre fiador y fiador solidario. Si en el banco lo ponen a usted como fiador, pues sepa que tiene ese beneficio de excusión, pero si lo ponen como fiador solidario, que es lo que generalmente hacen los bancos, pues ahí le desaparece el beneficio de excusión y prácticamente se vuelve como una especie de codeudor, aunque los efectos son diferentes al momento en que usted paga la deuda. Porque al momento en que usted paga la deuda, al ser fiador, ahí no tiene que descontarse su cuota, como en el caso del ejemplo de los 300, que el que pagaba se descontaba 100, porque él también había sido deudor principal y se había beneficiado de la deuda. En el caso del fiador, el fiador solamente sirvió como garantía y no se benefició de la deuda, en cuyo caso le puede exigir la totalidad del crédito, respectivamente dividido en cuotas, a los demás deudores, sin descontarse la cuota que a él le tocaba, porque realmente él no tenía ninguna cuota o interés en el crédito. Y con esto pues damos por finalizado este video relacionado con las garantías personales, para efectos de que sepan cómo poder constituir garantías en favor de sus créditos.